Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a hablar con detalle sobre el arte del neoclasicismo, sus características y resumiré 10 de sus pintores más destacados. ¿Qué fue el neoclasicismo? El neoclasicismo o nuevo clasicismo fue un estilo de arte y arquitectura que prosperó en la Europa de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Fue inspirado por el renovado interés por las civilizaciones de las antiguas Grecia y Roma, despertado por los descubrimientos de ciudades antiguas enterradas como Pompeya. Además, el neoclasicismo coincidió con el auge del movimiento de la Ilustración, con figuras como Denis Diderot o Rousseau, donde se buscaba promover lo racional y la seriedad. Tras tanta pasión desbordada y ornamentos del barroco y del rococó, vuelve a ganar protagonismo la claridad y la sencillez. Ya no hay detalles superfluos ni decoraciones. Como se verá a continuación, en algunas obras se aprecia la temática histórica y mitológica, y la antigüedad grecorromana vuelve a ser un faro por el que guiarse estética y filosóficamente. En el resto del vídeo voy a compartir algunos autores importantes del neoclasicismo que ya han dejado una huella imborrable con sus obras y aportaciones. Pintores del neoclasicismo. Jean-Auguste Dominique Ingres. Jean-Dominique Ingres fue un destacado pintor francés nacido en el 1780, máximo exponente del neoclasicismo y un maestro del dibujo, reconocido por la sensualidad de sus formas y sus retratos magistrales. Desarrolló una carrera influyente entre París y Roma, realizando retratos detallados de la burguesía y mostrando la figura humana sin apenas defectos. Una obra suya destacada fue la Gran Odalisca del 1814, en la cual se exagera la proporción de la modelo mostrando una belleza ideal. Para dar contexto, una odalisca era la esposa y sirvienta del sultán del Imperio Otomano. Otras obras suyas son Júpiter y Tetis, dos dioses inspirados en la mitología griega donde los rasgos físicos se muestran incluso más acentuados. La Fuente es otra obra que realizó y que terminó ya siendo mayor. En resumen, Dominique Ingres fue toda una autoridad en esta disciplina. Antonio Canova. Uno de los grandes nombres dentro del mundo neoclásico es Antonio Canova. Canova nació en 1757 al noreste de Italia y a sus 22 años se mudó a Roma, abriendo un gran taller. Este escultor en principio trabajaba para la corte papal, pero con los años se convirtió en una celebridad internacional y sus esculturas le hicieron ganar prestigio. Su obra, sí que reanimada por el beso del amor, representa una bella escena inspirada en los dioses de la mitología griega, la cual transmite mucha armonía. Otra obra suya importante fue el monumento funerario de María Cristina de Austria, terminado en el 1805, el cual mide casi 6 metros de altura. Una barbaridad. Sin lugar a dudas, sus acabados fueron impecables y su forma de trabajar el mármol muy meticulosa. Jacques-Louis David. Otro artista importante e influyente del neoclasicismo fue Jacques-Louis David. Nació en la capital francesa en 1748 y vivió hasta el 1825. Sus obras unían la antigüedad clásica con los ideales políticos de su época. Jacques-Louis creó pinturas de propaganda revolucionaria, destacando entre ellas La muerte de Marat, del 1793, en plena Revolución Francesa. Además, tuvo una gran reputación y solía retratar a los jefes de Estado y a monarcas por igual. Un par de ejemplos son el cuadro de Napoleón cruzando los Alpes de 1801 y Napoleón en su gabinete del 1812. Cabe decir que entre ambos hay un contraste muy marcado por su expresión y postura. Ahora bien, no solo se limitaba a ello. Además, otro hobby o inclinación suya era pintar cuadros sobre eventos históricos, como el juramento de los Horacios. Tenía habilidad a montones. Angelika Kauffmann. Angelika Kauffmann nació en Suiza y desde muy joven era una niña que sobresalía en el campo de las artes. Era hija de un pintor. Fue conocida principalmente por sus retratos de la aristocracia europea, lo cual hizo que tuviera una exitosa y rica carrera profesional, pero no se limitaba a ello. Además, se dedicaba a pintar temas mitológicos y clásicos. Uno de sus retratos fue el de Anna Escher von Muralt, hecho alrededor del 1800, que muestra a una dama de una familia rica de Suiza. Respecto a dibujos sobre mitología, el desarme de Cupido simboliza la victoria de la razón y la virtud sobre las pasiones amorosas. Otro cuadro suyo de un estilo parecido fue La tristeza de Telémaco, del año 1783. Como era de esperar, su reputación era notable.
Como dato adicional, fue una de las mujeres fundadoras de la Royal Academy de Londres. Benjamin West. Benjamin West fue otro destacado pintor del neoclasicismo, reconocido por ser el primer artista nacido en Estados Unidos en alcanzar fama internacional. Nació en el 1738 y es originario de Pensilvania. De adulto se estableció en Londres y se convirtió en el segundo presidente de la Real Academia de las Artes, y era el pintor de la corte para el rey Jorge III. Una de sus obras más importantes fue La muerte del general Wolfe, inspirada en la guerra franco-india, en la cual los británicos derrotaron a los franceses en las Américas. Otro ejemplo de obra suya fue el tratado de William Penn con los indios. Como has visto, en sus obras constantemente se retrataban hechos históricos con vestimenta y realismo de la época, en vez de usar vestimentas clásicas. Fue un pionero en ese estilo. Joseph Wright de Derby. Joseph Wright de Derby nació en 1734. Fue un destacado pintor inglés del siglo XVIII y se le reconoce como el primer profesional en plasmar en sus cuadros el espíritu de la revolución industrial y la ciencia. Sus obras reflejaban la curiosidad científica de la época. A diferencia de otros artistas del mismo periodo que ya vimos, Wright se centró en temas científicos y era todo un experto usando la técnica del claroscuro, y además de ello, Wright de Derby solía emplear el tenebrismo en sus obras. Un cuadro suyo que refleja fielmente esta técnica fue un experimento con un pájaro en una bomba de aire, del año 1768. Otro ejemplo destacado que él hizo fue El alquimista descubriendo el fósforo, del 1771. Louisa Isabelle Vigée-Lebrun. Vamos a hablar de otra pintora importante de este periodo, cuyo nombre es Louisa Isabelle Vigée-Lebrun. Esta pintora, nacida en París en 1755, fue conocida por ser la retratista favorita de María Antonieta, así como por capturar la elegancia y personalidad de la aristocracia europea del siglo XVIII, como estás viendo ahora en los ejemplos. Su estilo fue totalmente innovador, combinando el rococó con el realismo neoclásico, y sus retratos transmitían mucha naturalidad. Una obra suya conmovedora fue el autorretrato con su hija Julie del 1789, la cual transmite mucha belleza y encanto. Su enorme contribución artística, además, allanó el camino para futuras mujeres artistas que vinieron los próximos 2 siglos. Franz Xaver Messerschmitt. En esta ocasión vamos a hablar de Xaver Messerschmitt, un escultor nacido en Alemania en el 1736, conocido por sus bustos. Comenzó trabajando para María Teresa I de Austria, antes de padecer una crisis mental en la última década de su vida. A partir del 1770, elaboró un total de 60 a 69 bustos explorando emociones como la risa o el dolor, es decir, diferentes rasgos de la psicología humana. Al observar los diferentes rostros, se percibe un estilo totalmente peculiar, así como un elevado nivel de detalle en cada uno de ellos. Un artista muy excéntrico, en pocas palabras. José de Madrazo. José de Madrazo y Agudo, nacido en el 1781, fue un destacado pintor, grabador y litógrafo español, máximo exponente del neoclasicismo en España. Fue formado con Jacques-Louis David en París y fue pintor de cámara del rey Carlos IV. Una obra suya de enorme repercusión fue La muerte de Viriato, una pintura al óleo del 1807 repleta de emociones y dinamismo. Otro cuadro que Madrazo también realizó se titula Amor divino y amor profano, del 1813, el cual también resalta por ser muy original. Este pintor tuvo una gran influencia en muchos de los pintores españoles que le sucedieron y dejó un gran legado. Andrea Appiani. Andrea Appiani el Mayor fue un pintor neoclásico italiano nacido en Milán en el 1754. Andrea empezó recibiendo la tutela de mentores como Carlo Maria Giudici y Antonio de Giorgi, mientras empezaba a dominar los fundamentos de la pintura al óleo, y fue realizando favores y encargos de todo tipo por Italia. Más adelante el ejército de Napoleón invadió Milán en los años 1790, y al poco rato se convirtió en pintor de la corte, haciendo retratos de él y otras figuras importantes. Algunos ejemplos de obras suyas son Apolo y Dafne, terminada en el 1800, y también Junio, asistida por las Gracias, realizado entre 1810 y 1812. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo del neoclasicismo. Si habéis llegado hasta el final, que sepas que eres un o una crack.
Lo cierto es que para este vídeo, a diferencia de los otros vídeos que hice del Renacimiento y del Barroco y del mundo medieval, para este no miré este libro, sino que lo miré muy poco y tuve que hacer un trabajo de investigación importante buscando en Google pintores principales del neoclasicismo. Me salieron 2 mujeres también que eran pintoras retratistas. Hubo un poco de todo. De hecho, el Franz Xaver Messerschmitt estuvo aquí, pero es un artista bastante raro que no es el típico artista de la edad moderna que te encuentras. Pero al margen de todo ello, yo creo que es un vídeo bastante completo que hice en general. He ido bastante al detalle y sobre todo pude aprender muchas obras principales que no sabía que existían, como las obras de Vigée Lebrun o Dominique Ingres, también Jacques-Louis David y José de Madrazo. De hecho, hay una calle en Barcelona que se llama Carrer dels Madrazo. Y bueno, simplemente esto. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo de nuevo. El próximo vídeo va a ser una recopilación de dibujos de Pokémon que tenía de hace un mes completado. Bueno, 3 semanas, 4 semanas, una cosa así. Y después continuaré con los vídeos de historia del arte, pero esta vez nos vamos a ir mucho más atrás en el tiempo, todavía más al pasado, y vamos a ver las primeras representaciones artísticas antes del inicio de la Edad Media, antes de la caída del Imperio Romano. Así que eso es todo y que tengáis un día estupendo y lleno de mucho, mucho éxito. Chao.